Un momento que se está cargando y eso lo empezamos. Perfecto. Pues muy buena tarde, sean todas y todos ustedes bienvenidos al Colegio del Estado de Hidalgo, en este caso en forma virtual, en donde llevaremos a cabo la conferencia Igualdad entre Hombres y Mujeres, a cargo de la licenciada María Teresa Casañas Meneses, directora de Estrategia y Fortalecimiento Institucional en Ciudad de las Mujeres. Nos distingue con su presencia la doctora Concepción Gómez Juárez, secretaria académica del Colegio del Estado de Hidalgo. Buenas tardes a todos. Agradecemos la presencia de asistentes externos, las profesoras y profesores investigadores de nuestra institución y en especial agradecemos la asistencia de nuestros estudiantes de las maestrías en Planeación y Desarrollo Regional, Desarrollo Urbano Sustentable y Gestión y Alta Gerencia Pública. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Esta tarde llevaremos a cabo la conferencia Igualdad entre Hombres y Mujeres a cargo de la licenciada Teresa Casañas Meneses. A continuación, me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestra invitada. La licenciada María Teresa Casañas Meneses es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuenta con certificaciones en competencia S0308, capacitación presencial a servidoras y servidores públicos en y desde el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres. Nivel básico, certificación en el estándar atención al ciudadano en el sector público. Ha sido asesora en el Instituto Hidalguense de las Mujeres con las actividades de elaboración de contenidos temáticos y diseño de cursos en y desde el enfoque de igualdad. Facilitación de talleres en y desde la perspectiva de género con enfoque de género intercultural y derechos humanos. También ha sido auxiliar de proyectos en el Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Hidalgo, desempeñando actividades de seguimiento para la integración de un diagnóstico situacional de la violencia de género en colaboración para la capacitación continua del personal de materia de igualdad. Desde el 1 de agosto de 2016 a la fecha, es directora de Estrategia y Fortalecimiento Institucional en la Ciudad de las Mujeres. También ha colaborado en el proyecto de investigación denominado Género, VIH-Sida y Derechos Humanos, realizando en acuerdo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer. Ha impartido los talleres Perspectiva de Género en la Administración Pública Municipal Estatal, Derechos Humanos, Derechos Sexuales y Reproductivos, Procesos de Duelo, Resolución no violenta de conflictos y Cultura del Buen Trato. Género, Salud y Autoestima de las Mujeres, Fortalecimiento de Mujeres Líderes Comunitarias y Fortalecimiento de Habilidades para la Autogestión Comunitaria. Le cedemos el uso de la palabra, le pido un par de minutos mientras inicia su introducción para poner su presentación. Sí. Muy amable, pues para la introducción me gustaría conocer si escuchan bien mi voz y si me ven, si soy visible para ustedes en la cámara, si es de manera correcta la escucha y si es visible mi imagen en cámara. Si alguien me puede apoyar a responder esta... Ya está su imagen en cámara, ¿eh? Solamente estamos descargando la presentación que recién me envió. Muy bien. Gracias. ¿La voz también se escucha? Disculpen. Se escucha bien. Muy bien. Le agradezco mucho la atención. Bueno, pues mi nombre es María Teresa Casañas Meneses. Agradezco en nombre de la Ciudad de las Mujeres esta invitación a participar en esta conferencia y pues me gustaría que fuera una actividad interactiva. Es ahorita diferente por el tema de la contingencia que estamos teniendo recursos nuevos en estas tecnologías de la información, pero nos podemos comunicar perfectamente bien por el chat o ya sea mediante el audio a través de que ustedes levanten la mano. Con mucho gusto les daré la palabra porque me interesa que hagamos una reflexión acerca del concepto de igualdad. En esta reflexión es importante identificar pues alguna ideología, la situación que tenemos también en nuestra cultura acerca de este concepto y por lo tanto me sería interesante que pudieran dar algunas de sus opiniones para ir tejiendo un poquito las reflexiones que vamos a realizar el día de hoy. Les voy a presentar el objetivo, es muy breve, sin embargo ustedes se darán cuenta que
va a estar muy aplicado a la vida cotidiana. Eso también me gustaría solicitarles su participación en ejemplos de la vida cotidiana, porque es ahí donde vamos a aterrizar el concepto para que precisamente la igualdad sea un tema que en la construcción de nuestros planes de trabajo, en la construcción de proyectos y de acciones, estemos llevándolo realmente a la vida cotidiana. Y pues nuestro objetivo va a ser conocer el concepto de igualdad entre hombres y mujeres como un derecho humano. Para este concepto vamos a trabajar 3 contenidos. Si me pueden apoyar, por favor, con la presentación, la cuarta diapositiva, para identificar estos contenidos, que en primer lugar será la reflexión sobre el concepto de igualdad y sus representaciones sociales en la vida cotidiana. Después, ahí abordaremos pues el concepto como tal, que está en el marco de los derechos humanos, y que se abordará las claves para identificar la igualdad sustantiva y algunos de los principios que van a conformar esta igualdad sustantiva. Y finalmente vamos a abordar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. Yo ahí hago una referencia a la jurista Alda Facio Montejo, porque es importante señalar que este marco conceptual tiene fundamento en las contribuciones que hace esta persona. Ella es asesora y promotora del protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW, y nos da grandes aportes específicamente al cómo estamos tratando el tema de la igualdad en los estados latinoamericanos, y por eso es importante la reflexión que tengamos con ella. Vamos a empezar. Les comentaba que mucho del tema es hacia la vida cotidiana, y empezaremos entonces con la pregunta: ¿mujeres y hombres somos iguales? Yo les pediría en este espacio si nos pudieran comentar en el chat o mediante audio cuáles podrían ser algunas de las respuestas, ya sea que ustedes hayan escuchado o bien alguna respuesta que ustedes tengan a esta pregunta. ¿Mujeres y hombres somos iguales? ¿Qué me podrían decir? Adelante, quien guste participar, podría adelante. decir. Sí. ¿Sí me escuchan? Perdón. Sí, por favor, adelante. Bueno, yo diría que no somos iguales, pero sí tenemos los mismos derechos, ¿no? Porque, pues, tanto hombres y mujeres, bueno, yo diría que no somos iguales, la verdad, Sí. pero se nos debe dar las mismas oportunidades, los mismos valores, todo esto. Te agradezco mucho, muy amable. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Pues yo opino que biológicamente no somos iguales. Sin embargo, en la sociedad nos han dado esos derechos igualitarios para tener un equilibrio y no tener esa problemática de machismo. Ok. O quién es mejor, o esas rivalidades. Muy bien. Te agradezco mucho. Disculpen que no les mencione sus nombres, pero atiendo sus respuestas. ¿Alguna respuesta más? También por aquí leí una. Bueno, yo opino que tampoco no somos iguales, porque físicamente no somos iguales, al desarrollar las habilidades tampoco somos iguales, o sea, en sí no somos iguales como tal. Okay. Muy amables. Si tienen alguna más, pasamos a la reflexión de estos comentarios. Bueno, más o menos es lo mismo. O sea, igual tampoco considero que, o sea, seamos iguales, entonces yo no tiraría por un tema de igualdad, sino por un tema de equidad, o sea, desde mi punto de vista. Te agradezco. Muy amable. Sí. Aquí veo unos chats. Dice también, en la teoría sí, pero en la legislación y en la práctica no. Físicamente no. Y al haber un cuestionamiento sobre si hay una desigualdad, se marca una diferenciación.
Bueno, pues les agradezco mucho estas participaciones y pues vamos a hacer precisamente la revisión conceptual de la igualdad. Precisamente estas respuestas las ubicamos en dos tipos de respuestas frecuentes. Algunas respuestas dirán, no, las mujeres y hombres somos diferentes. Y otras más dirán, como algunos de ustedes comentaban, que sí somos iguales porque tenemos los mismos derechos. Estas afirmaciones dan cuenta de dos tipos de representaciones que tenemos acerca del concepto de la igualdad. El primero, cuando nosotras decimos no somos iguales porque somos diferentes, refiere a un significado que tenemos en nuestra ideología, a que la igualdad tiene que ver con semejanza. Por eso inmediatamente decimos no somos iguales porque tenemos esa concepción de que igualdad es ser semejantes, es contar con las mismas capacidades, con las mismas cualidades. Por eso es que nuestra respuesta en ese caso es no. El segundo tipo de respuesta refiere que tenemos un significado como derecho, la igualdad como derecho, pero en este marco de una igualdad formal, es decir, como comentaban algunas de ustedes, sí tenemos esa igualdad porque está enmarcada en nuestros derechos humanos, porque incluso está enmarcada en la Constitución política, en donde pues hace referencia a que podemos gozar las personas de los mismos derechos y ahí podemos enmarcar la igualdad, pero se trata de una igualdad formal porque se encuentra en las disposiciones normativas de nuestro país, es decir, somos iguales ante la ley. Los dos ejemplos son representaciones sociales que tenemos acerca del concepto de igualdad, pero el día de hoy, precisamente como dice el objetivo, vamos a ver el concepto de igualdad entre mujeres y hombres como un derecho humano, es decir, en el marco de los derechos humanos. Y ahí es donde vamos a identificar que la igualdad no tiene que ver con el ser semejantes. La que sigue, por favor, la diapositiva que sigue. La que sigue, por favor. Les comentaba, mujeres y hombres somos iguales, pues vamos a ubicar que a veces tenemos el concepto como semejanza, pero a veces vamos a tener el concepto como que nos referimos a la igualdad en cuanto a derechos. Y es ahí donde vamos a ir encaminando. La que sigue, por favor. También escuchamos estas frases. Y esto es principalmente lo que nos referimos cuando tenemos esa representación social de la igualdad como semejanza. Seguramente ustedes han escuchado que en las oficinas, que en la vida familiar y en la vida cotidiana, escuchamos frases como querían igualdad, entonces que cargue, ¿no? Entonces, así a veces nos dicen a las mujeres, ¿no? Querías igualdad, entonces cárgate el garrafón, ¿no? Querías igualdad, entonces haz determinada cosa. ¿Por qué? Porque seguimos en el concepto de igualdad como contar con las mismas cualidades. La que sigue, por favor. Y la otra confusión que tenemos es precisamente, alguien de ustedes refería que no se tendría que hablar de igualdad, sino de equidad. ¿Por qué? Porque se ha socializado esta imagen y muchos otros conceptos en donde identificamos que la igualdad tiene que ver con un trato idéntico, con dar a una persona, en este ejemplo, un cajón a cada persona, y eso no le significa pues realmente un acceso a ver en este caso un partido de fútbol. Y en el caso de la equidad, pues cuando se les da a cada quien lo que necesita alcanzar. Que tratar de manera idéntica a las personas. Y la igualdad en el marco de los derechos humanos, ahora sí la que sigue, por favor.
desde los derechos humanos, la igualdad no se va a referir a la semejanza en cualidades, ni tampoco se va a referir a un trato idéntico todo el tiempo. No es la exigencia del trato idéntico. La igualdad en el marco de los derechos humanos se conforma con la eliminación de todas las formas de discriminación. En este caso, la igualdad entre hombres y mujeres, la discriminación contra las mujeres a través de acciones, planes y programas de los estados. ¿Sí? Es decir, la igualdad va a ser una igualdad que abarque precisamente al derecho, no como un adjetivo, no como un sustantivo, sino como un valor, como un principio. Por eso es que la respuesta 2, respecto a si somos iguales hombres y mujeres, tendría que ser que en el marco de los derechos humanos, todas las personas tenemos los mismos derechos. Esa es la igualdad de la que queremos hablar. La que sigue, por favor. Ahí claramente la igualdad dice que es la eliminación o se va a referir o se va a alcanzar más bien cuando se eliminen todas las formas de discriminación. ¿Qué quiere decir esto? Que este concepto de igualdad sí parte en primer lugar en reconocer las diferencias que tenemos hombres y mujeres y en general todas las personas, pero también va a partir del reconocimiento de que existe y persiste todavía expresiones de discriminación y en este caso discriminación contra las mujeres. Y es importante que ahí vayamos identificando algunos conceptos. ¿Qué va a ser la discriminación? Va a ser toda distinción, exclusión o restricción que se base en el sexo de la persona y que tenga como resultado menoscabar o anular el reconocimiento o ejercicio pleno, nuevamente, de los derechos humanos, independientemente de las condiciones o de la esfera en la que se encuentren las personas. En nuestro país y en muchas sociedades, pues las expresiones de discriminación que persisten son precisamente la asignación exclusiva de responsabilidad de los hijos y de las hijas y del trabajo doméstico a las mujeres. Y lo podemos ver ahorita de manera enfática durante esta contingencia. Las mujeres y los hombres, si nos quedamos en un marco de equidad, podríamos decir, hombres y mujeres ya trabajamos remuneradamente, a diferencia de otras épocas o incluso de otros contextos, podremos pensar que estamos en un trabajo remunerado y que entonces, por lo tanto, pues tenemos igualdad porque estamos accediendo a los mismos derechos. Sin embargo, si profundizamos en las prácticas cotidianas, identificamos que existe y persiste todavía la discriminación de la asignación exclusiva de la responsabilidad de los hijos y las hijas para las mujeres y del trabajo doméstico. En esta contingencia, cuando ubicamos a los hombres y a las mujeres en el espacio del hogar, en el espacio físico de la casa, y vemos que están haciendo un trabajo de casa, vemos, aunque no en todos los casos, vemos diferencias significativas, ¿no? En donde las mujeres tienen que, a la vez de estar haciendo su home office, como ahora se le llama, pues también tienen que estar haciendo actividades de cuidado y de trabajos domésticos, a diferencia de los hombres. No es una generalidad, sin embargo, en una gran mayoría de los casos, estas prácticas persisten. Y aunque no estemos en contingencia, pues las mujeres en el ámbito del contexto del trabajo remunerado, pues vemos que continúan en estas actividades de cuidados, aun cuando tengan este trabajo remunerado, pues tienen una doble o a veces triple jornada y por lo tanto implica esta discriminación. Ahí es lo que podemos ver en el marco de la igualdad, pues que efectivamente no se logra la igualdad en tanto exista y persista esta forma de discriminación contra las mujeres. Otro ejemplo que yo les puedo dar es precisamente el acceso o más bien la exclusión de las mujeres también en la toma de decisiones. Lo podemos enmarcar en el ámbito laboral, en el trabajo de hombres y de mujeres. De la misma manera,
cuando hay una oportunidad, por ejemplo, de ascenso de hombres y de mujeres a un puesto directivo, pues podemos decir, efectivamente hay una igualdad, los dos tienen los mismos derechos, ya las instituciones promueven esa igualdad, promueven esa oportunidad, y tanto hombres como mujeres tienen la misma oportunidad de acceder a un ascenso. Y se puede marcar en la política de la institución y se puede marcar incluso en la convocatoria que se haga en la institución para un ascenso. Sin embargo, el ascenso en este ejemplo implica un traslado a otro estado o a otro lugar. Ajá. Es ahí donde analizamos que pues persisten estas discriminaciones que en el contexto, en la cultura y en las prácticas de las relaciones todavía persiste una diferencia en tanto si los hombres van a tener en la realidad una posibilidad de cambio de domicilio, así las mujeres realmente van a tener una posibilidad de cambio de domicilio, y lo mismo lo relacionamos con el trabajo de cuidados y lo relacionamos con el trabajo de la posición que todavía podemos tener en las relaciones de hombres y mujeres. ¿Tienen alguna pregunta o comentario hasta aquí? A mí me gustaría que estos ejemplos también los pudiéramos enmarcar en el ámbito de sus contextos para diferenciar precisamente qué posibles discriminaciones hay en alguna acción que dentro de su institución o dentro de sus prácticas ustedes digan, ya somos iguales o tenemos la igualdad de acceso porque tenemos este tipo de condiciones en nuestra institución. Me gustaría si alguien pudiera comentar o mandar su mensaje también. O si tienen alguna duda también de de los ejemplos que menciono. En el chat te dicen algunas cosas, como Sí. Regina Razo, no somos iguales, pero tenemos la capacidad y habilidad de ambas partes. Guadalupe Solís, al haber cuestionamientos, si hay desigualdad, se enmarca una diferenciación. ¿No? Y dice Araceli, disculpe, hay varios compañeros que están en la sala de espera. Sí, Araceli, pero somos 100 personas, no podemos más. Sí, pero la pueden seguir por Facebook. Muy amable. Le agradezco. Efectivamente, este es otro ejemplo de la concepción. Les hablaba al principio de representaciones que tenemos del concepto de igualdad. En lo cotidiano, en lo cercano, muchas veces caemos en ese concepto de igualdad como semejanza, como tener las mismas cualidades. Y efectivamente, no, las personas de por sí somos diferentes. La base de igualdad a la que nos referimos en el marco de los derechos humanos es la igualdad como principio, que tomando en cuenta esas diferencias, las mujeres y los hombres y en general todas las personas tenemos acceso a los mismos derechos y tenemos el acceso a las mismas oportunidades. Por eso es que la autora que les comento, Alda Facio, refiere ponerle, incluso así lo comenta ella, refiere ponerle un apellido al tema de igualdad como igualdad sustantiva, para que con ello aclaremos que efectivamente nuestro objetivo en materia de igualdad relacionada con los derechos humanos tiene que ver con la eliminación de esa discriminación contra las mujeres. La que sigue, por favor. ¿Qué va a ser la eliminación de la discriminación de la eliminación de la discriminación? Pues va a ser precisamente en el reconocimiento de los derechos humanos y en el acceso a las mismas oportunidades. ¿Qué quiere decir? Que tenemos en la segunda tipo de respuestas que comentábamos al principio, un concepto de igualdad desde la igualdad formal, es decir, que está en nuestro marco normativo, que tenemos una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que tenemos una ley general para la igualdad entre mujeres y hombres, que tenemos una ley en el estado de Hidalgo
también para la igualdad entre mujeres y hombres, y que en ellos, pues aparte de los conceptos, se enmarca precisamente cuáles son las acciones o mecanismos que nos van a acompañar para la eliminación de estas formas de discriminación. Esto es a lo que le llamamos igualdad formal. Sin embargo, la que queremos lograr es la igualdad sustantiva, que quiere decir que sea una igualdad en la realidad. Por eso les ponía estos ejemplos anteriores, en donde les mencionaba, bueno, sí tenemos acceso a las mismas oportunidades, sí hay ya incluso en muchas instituciones permisos de maternidad, permisos de paternidad, sí hay ya en muchas instituciones pues esta corresponsabilidad de la vida familiar y laboral, acciones para esta corresponsabilidad. Sin embargo, si nos vamos al ámbito del análisis de lo cotidiano, de las condiciones, pues vemos que todavía no se eliminan esas acciones de discriminación y por lo tanto se persisten estas desigualdades. La que sigue, por favor. Con igualdad sustantiva, Alda Facio nos da 3 claves importantes que ella los denomina como principios. Para lograr la igualdad sustantiva necesitamos tener una igualdad de oportunidades, que es la que les mencionaba, la igualdad formal, la que está en las políticas públicas, la que está en los programas y acciones, la que está en la legislación, pero también necesitamos que haya acceso a esas oportunidades. ¿Cuándo vamos a ubicar realmente esta igualdad sustantiva? Cuando tengamos una igualdad de resultado. Es la igualdad sustantiva, la igualdad real o la igualdad de resultados, los vamos a colocar como sinónimos porque esa es la igualdad que queremos alcanzar. Y basta un ejemplo. La que sigue, por favor. En el acceso a la educación. Y vamos a hablar del acceso a la educación para enmarcar estos términos de igualdad de oportunidades, de igualdad de acceso y de igualdad de resultados. Decimos, bueno, tenemos una igualdad porque los hombres y las mujeres podemos tener acceso a una educación de calidad. Eso ya está dentro de la igualdad formal. Pero analizamos las discriminaciones y en ese análisis de discriminaciones vemos que en el ámbito de la educación media superior hay deserciones escolares y en su gran mayoría las viven las mujeres. Analizando las condiciones, pues vemos que todavía en la cultura pues existen las creencias en donde se prefiere que los varones estudien. Hay situaciones específicas de los contextos como pudieran ser los embarazos adolescentes que pues son factores que se van relacionando con esas deserciones. Entonces el Estado propone para que se elimine o como acción afirmativa para que las mujeres no tengan esta deserción escolar, propone becas para las mujeres, ¿no? Se trata de una acción afirmativa que es una medida temporal que se pone por parte de los estados y por parte de los programas para que ante el análisis de una situación de desigualdad se puedan estar revirtiendo los efectos de esas desigualdades. Entonces, se proponen estas becas, ya estaríamos avanzando no solamente en esta igualdad de formal que está en el programa, en la legislación, sino también en la igualdad formal que está en que el Estado pone las oportunidades y lo pone en programas, ¿no? Hay becas para las mujeres para que ya no deserten. Sin embargo, vamos a analizar si esa igualdad de oportunidades realmente es una igualdad de acceso a esas oportunidades. Y es aquí donde nos encontramos precisamente con la ideología, las condiciones, y tendríamos que preguntarnos, ¿las mujeres en estos niveles educativos realmente tienen un acceso? Esa sería la cuestión que debemos hacernos cada vez que aplicamos un programa, una acción. Este es un ejemplo general, pero ustedes en su ámbito docente, en su ámbito de políticas que puedan generar o que puedan analizar, se tendría que identificar si realmente
la oportunidad o la igualdad formal en el programa realmente ha generado el acceso a estas mujeres. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí persisten las condiciones de ideología, de cultura, incluso de traslado. En el caso de acceso a los servicios, las mujeres también tienen esa desventaja en muchas de las comunidades, por ejemplo. No es lo mismo un traslado de los hombres a una institución, a un servicio, que es el traslado que pueden realizar las mujeres, ¿no? Incluso por cuestiones de horarios, transporte e ingreso económico, pues va a ser diferente. Entonces, el acceso se refiere a que no solamente, no es suficiente que exista la igualdad de oportunidades en el programa, tiene que haber realmente el análisis de las condiciones para que si es necesario hacer cuestiones de sensibilización, hacer cuestiones de acercamiento a esas becas para las mujeres, pues el Estado, los servidores y las servidoras públicas puedan ejercer esas prácticas o generar esas acciones para garantizar que realmente exista ese acceso a esas becas y por lo tanto se dé una igualdad de resultado. ¿Cuál sería en el ejemplo esta igualdad de resultado? Que realmente las mujeres ya no deserten, que realmente ya no exista una deserción escolar en esos niveles educativos. Esa es la igualdad a la que queremos llegar. No es suficiente el tener esta igualdad formal en el derecho. Algunas de ustedes comentaban ahí, bueno, está a veces en el derecho, a veces está en la legislación, pero no está en la práctica. Y no está en la práctica, como lo pueden ver, porque existen toda una cuestión estructural que se enmarca en nuestra ideología, que por lo tanto las discriminaciones, las desigualdades o las desventajas, a veces incluso las minimizamos, ¿no? En este ejemplo que les doy, pues se siguen escuchando frases, ¿no? De que, bueno, es que estas becas son ventaja para las mujeres, ¿no? Y es que ahora ya todo es para las mujeres, sin reconocer y sin darnos cuenta que cada una de las acciones afirmativas que se implementan o cada una de las instituciones, como en el caso de la Ciudad de las Mujeres, son acciones que precisamente se proponen como cuestiones afirmativas o como políticas públicas para revertir esas desventajas históricas y esas desigualdades. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta o comentario? ¿Ninguna? Vemos otros chats. Dices, ok, ya tienen el link por ahí las personas. Y bueno, este sería pues a grandes rasgos el tema de la igualdad, de la igualdad sustantiva, que se refiere a la igualdad real. Y por lo tanto, ¿qué sería entonces la igualdad como derecho humano? La igualdad como derecho humano, como les comentaba, pues tiene que ver con que el Estado tiene la obligación de respeto, protección y garantía de estos derechos para las personas en general, y en el caso de la igualdad de hombres y mujeres, pues tenemos esta obligación, quienes somos servidores y servidoras públicas, de atender en ese respeto, protección y garantía de los derechos humanos. La que sigue, por favor. Por lo tanto, la igualdad como derecho humano tiene que ver, como les reiteraba, no como un hecho, no como una semejanza en cualidades, sino como un valor, y tiene que ver con que ante todas las diferencias que tenemos los hombres y las mujeres, e incluso las personas en condiciones diferentes, tengamos este mismo acceso. Y la igualdad no solamente se marca en el tema de hombres y mujeres, lo podemos hacer relacionado también con otras condiciones de las personas. Por eso en nuestro capítulo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la última reforma del 2011 se nos enmarca que en el Estado mexicano todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución.
íntimamente pues de las un traductor, ¿no? Esa es parte de los derechos humanos que se deben al tema de garantizar el derecho humano. Es decir, todas las personas tenemos derecho a una defensa, todas las personas tenemos derecho a tener acceso a la justicia. Sin embargo, para que se garantice ese derecho, para que se garantice el derecho de igualdad, tendríamos que analizar qué condiciones están en desventaja de cada persona para proveer, proporcionar, respetar, proteger y garantizar de los elementos necesarios y las acciones necesarias y que realmente se llegue a una garantía de los derechos humanos. Y es el ejemplo de los traductores, peritos traductores, ¿no? Para que la persona que habla, que tiene un idioma indígena y que no habla el español y que las personas que están alrededor la administración de justicia no tienen ese mismo idioma, tendríamos que asegurar el acceso a la justicia a través de un perito traductor, ¿no? Entonces son todas las acciones que se proveen en el Estado para que podamos dar esta garantía. La que sigue, por favor. Tanto tenemos este tema de las discriminaciones y de la desigualdad que no hay que olvidar que el logro de la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y de las niñas es parte de uno de los objetivos de la Agenda 2030, la igualdad de género, para no dejar a nadie atrás. Precisamente reiterar que parte pues de las desigualdades, del reconocimiento de las desigualdades, y por lo tanto pues no solamente el Estado mexicano, sino todos los estados que conforman la Agenda 2030, pues son las que estaremos obligados a garantizar esta igualdad. Y pues en el marco de la parte normativa, pues nosotros en el Estado mexicano contamos con la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, en donde precisamente nos desglosa los conceptos que en este día, en esta ocasión, les fui desglosando poco a poco y en los ejemplos que les refería. Y también tenemos la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres para el Estado de Hidalgo, en donde también pues se desglosan muchos de estos conceptos. Entonces, quisiera saber si tienen alguna duda o comentario. De mi parte, pues es el contenido que preparé para compartirles, y me gustaría saber si tienen algún comentario. Les proponía al principio que fuera interactivo para ubicar si en los ejemplos que ustedes tienen podemos distinguir el concepto o la representación social que tenemos de la igualdad, para ubicar que esas concepciones se enmarcan o no dentro de los derechos humanos. Me gustaría saber sus comentarios, opiniones o preguntas. Muy amables. Eduardo Moctezuma, si nos puede habilitar su audio, por favor. Muchas gracias, Teresa. Gracias a ti. Disculpe, una duda. Antes un contexto respecto a la duda. Hace algunos años di una clase en Ciudad de México y unas alumnas que iban en el Metrobús me comentaron de un incidente. Ellas iban en el lado exclusivo para mujeres y un maestro, bueno, ya me dijeron que era un maestro, se metió ahí y cuando le empezaron a decir que se saliera, él dijo, no, yo soy mujer, soy mujer. Y entonces, solo con eso, ya se pudo quedar ahí dentro. Esa parte a mí me ha metido ruido. Solamente con que alguien pueda decir, porque sí lo he escuchado en esos contextos, pero que yo soy mujer y quiero que se me considere como tal. Aunque legalmente, por ejemplo, todavía tengo un registro masculino, ¿por qué es válido? Porque como que se subió a los beneficios de ser mujer
con un servicio público destinado de tal manera Ujú. y no entiendo bien Sí, 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 sí. la lógica, por favor. Sí, gracias. Excelente, está muy bien este ejemplo que da, es porque efectivamente es ahí en la vida cotidiana donde nos causan inquietudes todos estos conceptos y además toda la parte práctica de cómo podemos realmente aplicar la no discriminación y dónde podemos aplicar realmente el que se pueda generar la igualdad. En este caso, tendremos que enmarcar otro concepto que precisamente refiere la interseccionalidad, que no solamente abarca la igualdad entre mujeres y hombres, sino que refiere también la identificación de otras condiciones de las personas para abarcar esta igualdad que tenemos como derecho humano. En este caso, efectivamente, las luchas por la igualdad de las mujeres, a diferencia de las luchas por el acceso a los derechos humanos de las personas que tienen una diferencia sexual o que son consideradas en la base de la diferencia sexual, de género, de identidad, llámese transvesti, lésbico, gay, queer, de otra identidad, que se asumen con otra identidad, pues ha estado todavía más rezagada en la lucha porque precisamente estas diferencias todavía tenemos mucha estigmatización y todavía tenemos mucha discriminación, por desgracia. En el ejemplo que tú nos das, efectivamente la idea del derecho sería que conforme la persona se autoadscriba en su identidad como mujer o como hombre, tendría que tener el respeto, la no discriminación y el que las otras personas ante la referencia de que yo me asumo y que te estoy mencionando, que yo me adscribo con esta identidad, pues entonces puedo tener el acceso a los derechos sin olvidar que tenemos la base también de la diferencia biológica, pero esta diferencia biológica no tendría que representar una discriminación o una desigualdad social, ¿no? La persona, aunque no tenga un cambio de sexo, un cambio físico, un cambio anatómico, fisiológico, si tiene y se asume con una identidad de hombre o de mujer, tiene que ser respetado en esa autoidentidad con la que se autoadscribe. Sin embargo, eso no quiere decir que la base biológica sea diferente. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, ante una cuestión médica, la persona, la doctora, el médico, la enfermera se tendrán que referir con la persona de acuerdo a la identidad que mencione, que refiera. Sin embargo, el tratamiento físico-biológico tendrá que ser correspondiente a la característica física que tiene la persona en ese momento. Entonces, no olvidar que la diferencia biológica no implique una desigualdad social, una discriminación. Sin embargo, como tú comentabas, no se encuentra esta parte todavía en el derecho formal, ¿no? En el derecho formal, este ejemplo que tú nos das, todavía no se encuentra de manera legislada, todavía no se encuentra de manera en cuanto a política pública, que se defina de esa manera o que incluso las personas tengan el acceso a modificar su credencial conforme o su identificación oficial conforme a la identidad con la que se autoadscriba. Entonces esa parte no está, pero en la parte cultural pues sí es importante ir promoviendo que la ideología que tenemos debe de ser libre de estereotipos y debe de ser libre de discriminación a las personas pues diferentes a nosotros. No sé si quedó claro Ok, sí, gracias. Muy amable. Igual esta parte es muy interesante y sería importante, nos hacen referencia de que sí sería importante abarcarlo de manera particular, incluso ya como tal, enmarcar la
legislación y todos los avances que se han tenido jurídicamente y normativamente en materia precisamente de la no discriminación y de los derechos humanos de las personas, ¿sí? Sería importante. ¿Alguien más? Bueno, yo tengo un comentario, no sé si, si está bien. Sí, adelante. En cuanto a lo que dijo el señor Eduardo, creo que eso ya es más bien tema de una ideología social, Sí, ya que, bueno, no sé si están dentro del tema, ven que es el feminismo, y dentro de las ramas del feminismo hay uno que se llama feminismo radical y el otro es lesbopolítico. ujú, Esos dos me parece que no, aunque debería ser así como usted dice, no aceptan a los hombres aunque hayan dejado de serlo, o sea, que hayan tomado una posición de transexualidad o queer en este caso. ujú. Y y eso es a lo que iba, que es más esos temas ya serían más un tema social que de legislación. Sí, sí, excelente comentario. Me parece muy acertado. Complementando sería más bien tema tanto cultural como de la normativa, ¿no? Por eso les hablaba tanto de la igualdad formal como de la igualdad de oportunidades, acceso o la igualdad sustantiva, porque no es suficiente muchas veces que se tenga una igualdad formal si en la cultura no se replica o en las condiciones no se modifica. Lo mismo en esta situación. No es suficiente con que cambie la ideología, con que cambie la cultura, con que exista una aceptación si en el marco normativo no se tiene el acceso a los mismos derechos de todas las personas. Y me parece excelente tu referencia que haces, porque efectivamente me faltó hace ratito comentar, habría que analizar también porque existe un apartado particular en el caso de las mujeres en el acceso a un vagón de un metro, ¿no? O sea, existe porque hay un análisis relacionado con el acoso, el hostigamiento, y si la persona que hace referencia a tener esta identidad eh, se encuentra en esa misma condición, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues el acceso también tendría que tenerse en ese análisis, ¿no? En esa reflexión, ¿no? A lo mejor yo puedo ser una persona que me autoescribo con otra identidad diferente a la de mi sexo de nacimiento y puedo referir que también he vivido discriminación, este acoso, esta violencia, este hostigamiento y por lo tanto, pues es aplicable en ese ejemplo, ¿no? Es aplicable en ese ejemplo porque hay una razón de ser de por qué existen esos espacios. Y esta referencia que tú me haces es muy importante porque si se dan cuenta, no es lineal la aplicación, la revisión de cada ejemplo en el marco de la igualdad de los derechos y de los derechos humanos. No se trata de una aplicación, como comentábamos al inicio, una aplicación idéntica, ¿no? Así como que así se va a aplicar para todas las personas, ¿no? De esta manera se va a aplicar para todos los seres humanos. No, tiene que partir las medidas, las medidas que se tomen, las acciones que se tomen, tienen que partir de un análisis. Si no parten de un análisis y damos un trato idéntico sin realmente analizar las condiciones, recuerden, no estamos eliminando la discriminación. Y lo importante de la igualdad en materia de derechos humanos es que se elimine la discriminación. Para eliminar esta discriminación, necesariamente tenemos que analizar en un contexto determinado y situación determinada qué tipo de desigualdades se están ocurriendo, qué tipo de desventajas están ocurriendo para realmente tomar las medidas que sean necesarias y que puedan ser aplicables. Ustedes que están en este estudio, en algunos de ustedes de los casos de las políticas públicas, de los programas incluso sostenibles, tienen que hacer estos análisis, ¿no? De realmente si un programa o un proyecto va a ser factible basadas en las condiciones o el análisis de las condiciones que tiene un contexto determinado, porque si no las políticas públicas no serían aplicables, ¿no? O sea, no
sería una política de escritorio si no se hacen este tipo de análisis. Tendrían que ser estas investigaciones de los contextos para que realmente pueda aplicarse una política pública, ¿no? De lo contrario, hacemos acciones, planes, acciones que no convienen, ¿no? Es como el ejemplo de los programas de agricultura, ¿no? Hace mucho tiempo se hablaba que se establecían programas de agricultura y se decía van a tener acceso los hombres y las mujeres para los programas de agricultura o los proyectos productivos o los proyectos para incrementar la producción en una tierra, ¿no? Pero les pedían a las personas interesadas que llevaran como requisito el título de propiedad, ¿no? Entonces, en la igualdad formal, pues ya nada más está nombrada el acceso, ¿no? Está nombrado es para hombres y para mujeres. Pero en la igualdad real, ustedes pensarían que tienen las mismas oportunidades los hombres y las mujeres de tener acceso a ese apoyo si el requisito indispensable es la propiedad de la tierra y si vemos que históricamente quienes son dueños de la tierra, titulares de la tierra, pues muchas veces son los hombres. Las mujeres históricamente pocas veces han tenido acceso a ser propietarias de una tierra. Entonces ahí se está limitando, ahí está la discriminación, se está limitando el acceso, aunque de manera literal se dijo que sí es igual para hombres y para mujeres, ¿no? Y así podemos dar muchos ejemplos en donde, les reitero, lo importante es analizar el contexto, analizar los factores relacionados con una discriminación o con una desigualdad. Por eso no podemos aplicar las mismas acciones para todos los espacios y para todos los contextos. Muy amable. ¿Alguien más? Bueno, referente a lo que estaba comentando anteriormente, entonces lo que se tendría que hacer es, como tal, sí establecerlo de forma política, bueno, o de forma general el tema de que sea igual, pero también tomar medidas de reforzamiento para, o sea, para poder saber eso, pero con un previo análisis, ¿no? O sea, saber realmente cuál es el motivo por el cual no se está dando de una forma, o sea, de una forma eficiente la igualdad y tomar una medida de reforzamiento. Así es, Ok, así es. vale. Muy excelente. En el caso de la legislación se llaman pues acciones afirmativas o medidas también que se pueden estar tomando a partir de ese análisis. Excelente conclusión. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Creo que mi compañera María había hecho una pregunta, pero en el chat. Usted, sí, aquí dice, o podría reflejar o más bien cómo explicar desde un punto de vista de la ideología que actualmente se encuentra con las chicas conforme qué es igualdad y qué no en la ideología feminista. Como les comentaba, enmarcarlo en la ideología feminista sería muy complicado porque realmente al principio les refería que las representaciones sociales que tenemos del concepto de igualdad son variadas de persona a persona, por supuesto de grupos de personas en personas y también por supuesto incluso en los grupos de las mismas mujeres, ¿no? La autora que les refiero es Alda Facio, refiere que incluso pues hay grupos de feministas que proponen sustituir el término de igualdad con el tema de equidad, ¿no? Cuando la equidad no elimina o no tiene dentro de su contenido conceptual la eliminación de la discriminación. Entonces, realmente enmarcarlo de acuerdo al tema de feminista, porque además, como refería a sus compañeras, tendríamos que hablar de feminismos, o sea, muchísimos feminismos. Tendríamos que analizarlo desde varias perspectivas y que nos abarcaría incluso un tema completo de analizar de los diferentes corrientes feministas las perspectivas del concepto de igualdad que tiene cada una de ellas, ¿no? Sería un contenido muy amplio. Aquí el objetivo y el interés de esta sesión y de esta capacitación es precisamente que
y por eso nos fuimos con una línea, ¿no?, de autoría, es que ubiquemos que como obligación estatal, nuestra responsabilidad en las acciones que implementemos es a partir de la igualdad como derecho humano, ¿no?, del concepto de igualdad como derecho humano. Por eso, si se dan cuenta, está como muy encuadrado el tema de los ejemplos, por eso se hace el análisis de las representaciones para decir, bueno, si bien es cierto, hay una representación social de lo que es la igualdad como tema de semejanza o tema de cualidades, la conclusión o el marco de la sesión de hoy, que tendremos que ubicar la igualdad en esta materia. La igualdad en el marco de los derechos humanos implica eliminar todas las formas de discriminación, en este caso, entre hombres y mujeres, para que realmente lo podamos alcanzar. Y por eso se marcaban también los 3 principios. Para que eso se logre, para que exista una igualdad real y una igualdad sustantiva, tiene que haber estos principios: oportunidad, acceso y resultado. Si no hay estos elementos, ¿no?, claros, dice Alda Facio, la igualdad es medible a diferencia de la equidad. La igualdad en este marco de derechos humanos, ¿por qué es medible? Porque vamos a medir si hay igualdad de oportunidades en mi programa, en mi proyecto, en mi política, si hay igualdad de acceso y si realmente estoy alcanzando un resultado. En ese punto es donde vamos a verificar si realmente estamos cumpliendo no solamente como programa, proyecto, como política, sino como nuestra responsabilidad estatal, porque en el marco de la convención, en el marco de la CEDAW, precisamente pues tenemos recomendaciones, tenemos seguimientos en donde pues podemos ubicar cómo podemos ir avanzando en esa materia de la no discriminación y si realmente estamos alcanzando la igualdad o no. Por eso también en los Agenda 2030 pues nos refieren este concepto de igualdad. ¿Por qué no lo refieren? Porque no se ha cumplido, ¿no? Porque no hemos cumplido con ese compromiso estatal que tenemos. Muchas gracias. ¿Alguien más? El profesor Eduardo quiere participar. Adelante, por favor. Gracias. Disculpe, el tema es igualdad entre mujeres y hombres y de lo que yo entiendo, pues se requiere del apoyo de las leyes para que esta igualdad se lleve a cabo y un poquito más de trabajo extra para que se realice también en la práctica. Yo tengo una duda, pero toca partes medio complejas porque tiene que ver con lo religioso. Mire, en la mayor parte de las religiones, por ejemplo, en México, que son cristianas o judeocristianas, las mujeres no pueden ser sacerdotisas o pastores, o no sé, pastoras. Solo los hombres, a pesar de que en la Biblia hay algunos casos, aunque son pocos, como Débora, que fue jueza de Israel, y en esos años no había reyes, hubo jueces, y ella fue una de ellas, y fue muy buena, 40 años de paz, y mucho éxito, y bueno. Pero no son casos suficientes, parece ser. Entonces, no se les suele permitir en las religiones, en la mayor parte de ellas, que las mujeres sean pastoras o que sean ministros de iglesia. No habría de, digo, es lo delicado, creo, pero no habría de expandir un poquito la parte legislativa para que puedan ejercer eso también ellas. Yo no veo ningún impedimento. Muchas veces ustedes son más elocuentes que nosotros y pueden ser más persuasivas también. Y sobre todo, pues tienen, yo creo, los mismos ejemplos de vida con los cuales podrían llevar a rebaños de creyentes a una divinidad en la que estén confiando, ¿no? O sería demasiado, o sea, sería meterse con algo que es más bien propio. Lo que pasa es que, lo digo porque si dicen, pues es algo religioso, mejor búscate una religión. Si eres mujer y no te toman en cuenta para eso, pues búscate una religión donde sí te lo tomen en cuenta. Sí, pero en un país como este, donde creo que ninguna o casi ninguna te lo permite, ¿no debería de haber un poquito más de apoyo legislativo para eso? Híjole, si es un tema como álgido, no tendría yo como en general una respuesta porque tampoco mi formación es jurídica. Ocupo lo jurídico precisamente porque
impacta en la cultura, la formación de la psicología social, por eso hablé de representaciones sociales. El tema jurídico impacta porque el concepto de las representaciones sociales pues a veces dificultan en la comprensión de lo que sería el tema de igualdad en materia de derechos humanos. En este caso sí sería complicado, yo pensaría que mejor habláramos con una jurista, con una persona que sea abogada para pensar en hasta dónde puede ser un abordaje normativo en esta materia de las cuestiones religiosas, pero en mi opinión, yo te podría comentar que la parte de la religión pues también está inscrita en una cultura específica. Entonces, efectivamente, cuando los hombres y las mujeres ingresan, sí, ingresan a un culto, a una religión, indistintamente de la que se hable, pues tienen conocimiento pues de las bases o de los parámetros, ¿no? Con que se maneja esa estructura religiosa, ¿no? Y entonces, por lo tanto, pues toman decisiones relacionados a lo que la estructura pues les va a permitir o facilitar. No obstante, en donde sí aplica el Estado y es obligación, es si en estas religiones, en estas organizaciones, existen precisamente pues esas desventajas, esas cuestiones de violencia, por ejemplo, cuestiones de violencia sexuales, cuestiones de discriminación, cuestiones de desventaja incluso para cuestiones a veces hasta de tortura, ¿no? En los casos en donde se deja sin alimento, ¿no? A las personas, ahí sí sería una posibilidad en donde intervenga el Estado, porque ahí sí se marca pues toda la legislación que pues, se tiene, ¿no? Y aparte, este elemento que tú mencionas, pues la religión también es indistinta a un Estado mexicano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de una religión católica cristiana, pues abarca incluso hasta otras naciones, ¿no? Entonces, se ampliaría tu pregunta si analizaran incluso los marcos normativos de cada nación, ¿no? Entonces, sí sería un buen punto para comentar con algún jurista. Gracias, Teresa. Disculpe, Sí. ¿puedo comentar algo al respecto? Claro, Bueno, o sea, hasta donde yo sé, bueno, realmente creo que esto es un tema más religioso, más que político. Entonces, Sí. pero y realmente es algo más histórico, más que religioso, es un tema histórico cultural. Entonces, realmente, bueno, hasta yo lo he leído y lo he estudiado un poco ese tema, el hecho de sí, que realmente no hay mujeres sacerdotes, pero no porque no puedan, sino realmente es un tema histórico, es un tema cultural de la religión como tal. Y entonces es como, digamos que no, para cambiar un aspecto religioso que es como un pilar fundamental de una religión, en este caso el catolicismo, ¿no? Se tendría que, o sea, se envía como una especie de investigación o sea, dentro del mismo Vaticano, dentro de la misma iglesia, se envía una especie de investigación sobre documentos bíblicos, sobre ese tipo de, digamos, sobre sus referencias bibliográficas para ellos, o sea, en esa especie de cosas, y se tiene la noción en plan de para buscar ejemplos históricos donde se haya llevado a cabo en casos específicos, y de hecho hay, pero de hecho se abrió la investigación hace unos años y lo que se concluyó es que no hay suficiente, digamos, fuentes como para decir vamos a cambiar una cultura religiosa de un día para otro. Y también siento que sería como cargarse un poco el sentido de religión, porque entonces si cambiamos las tradiciones de un día para otro, si se cambian en el sentido de una tradición de un día para otro por un tema social, realmente digamos que a nivel religioso le estás quitando un poco crédito a tus libros, o sea, en lo que te basas tú, le estás quitando el crédito. Entonces, por eso principalmente se hace como esa especie de investigación claro. para saber como los antecedentes históricos y ese tipo de cosas. Pero en lo Sí. personal, yo considero que sería, o sea, que creo que eh, sí debería haber, o sea, igualdad en ese sentido, pero realmente depende más de un ámbito religioso más que político. Ujú. Sí, efectivamente, ya porque aparte pues tenemos como derecho precisamente la libertad de culto las personas. Y ahorita que tú hacías este comentario, pues me acordé precisamente de que
pues en nuestra cultura o en varios contextos, pues tenemos también lo que se llama la violencia estructural, ¿no? Que finalmente, pues estas estructuras la componen tanto la ideología, las prácticas y demás, y pues para eso o las legislaciones no siempre abarcan pues todo lo que implica una estructura, ¿no? Implican más las cuestiones tangibles que se tienen que revertir y que en el tema de lo estructural, pues lo que se tiene que revertir y que también está en la legislación es precisamente la modificación de patrones de conducta que nos han llevado a la discriminación. Y eso está pues marcado en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Entonces eso es parte cultural y como decías, bueno, en el tema de la cultura, pues en el tema de la cultura y de la ideología y de un contexto determinado, pues no es un tema que cambie de un día para otro, ¿no? Muchas gracias. Dice un comentario, cuando se violan los derechos humanos y se llevan a una corte al respecto, esta solo emite recomendaciones y estas se pueden acatar o no. Este es otro problema, ya que un acto voluntario y libre no es una obligación. Un grave problema de valores que debemos de solucionar, el tener empatía. Híjoles, no sé si se me está acabando la no. El tener empatía con otros y valorarlos y resolver sin afectar a terceros. Es mucha educación y valores que se necesitan para ser parte de estos derechos. En el caso de la obligación estatal, por eso les hacía referencia también a que efectivamente nosotras como Estado mexicano, pues estamos dentro de las obligaciones y dentro de los compromisos que se establecen en la CEDAW y como en otros muchos convenios internacionales. Y esta es una de las principales modificaciones que se hacen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 2011, precisamente, porque anteriormente, si se dan cuenta en el capítulo 1, no abarcaba el tema de derechos humanos, abarcaba el tema de garantías individuales. Y al texto decía garantías individuales de los que el Estado mexicano y lo que se reconozca en esta Constitución. Sin embargo, ahora en esta modificación del 2011 dice que la Constitución, los derechos humanos, están establecidos no solamente en lo que marca la Constitución, sino también en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. ¿Eso qué quiere decir? Que no se trata de una cuestión voluntaria, como hacías en el comentario, sino se trata de una obligación porque en la Constitución nos lo marca, que todo lo que tengamos como compromiso en los tratados internacionales, lo tenemos como obligación de replicar en el Estado mexicano. Y si bien es cierto, los comités hacen las recomendaciones, el Estado mexicano tiene la obligación de llevar las acciones necesarias para cumplir con esos acuerdos que estableció. Yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, en el caso del que, hablando de igualdad de género y acerca sobre la Constitución, hay casos en los que hombres llegan a ser más, ¿cómo se dice? Sentenciados a más años de cárcel por mismos delitos que han cometido mujeres que han sido culpadas a raíz de ya sea homicidio, varios delitos. Pero el punto es que hay ocasiones en las que tanto a hombres como a mujeres se les llega a dividir de diferente forma su condena a pesar de ser el mismo delito o el mismo grado en la que se efectuó. ¿Usted qué opina acerca de que, no sé, una mujer por, digamos, posesión de drogas se les dan 5 años y un hombre que está igual en el mismo caso se les llega a darse más de 30 años de cárcel? O incluso, bueno, hablando ya globalmente, se les llegan a dar cadena perpetua a los hombres en la mayoría, y a las mujeres hay muy poca, ¿cómo podemos decir? Muy poco registro acerca de eso. ¿Usted qué opina acerca de esa ley? Muchas gracias. Aquí este es un ejemplo
precisamente para identificar, les reiteraba, que la igualdad no es el trato idéntico, ¿no? Sino que la igualdad analiza estas diferencias, ¿no? El trato idéntico sería que efectivamente, no solamente para hombres y para mujeres, para todas las personas, que ante un hecho delictivo se les diera la misma condena a todas las personas. Ese sería un trato idéntico, pero la igualdad en el tema de justicia y en el marco de los derechos humanos no es ese trato idéntico, es precisamente analizar en el marco jurídico y en el tema de justicia, se analizan todos los factores agravantes y bueno, una serie de elementos que reitero, no soy abogada, pero se analizan una serie de elementos de condiciones, ¿no? Incluso el tema de la intencionalidad, o sea, muchos elementos, muchos factores que definirían para cada persona un tipo de condena, pero eso no tiene que depender de si son mujeres o de si son hombres. Eso tiene que depender de la condición, de la característica y de los factores que estuvieron implicados en la comisión de un delito. La condena tiene que ver con ese análisis, no con si son hombres o si son mujeres, sino con los factores involucrados. Así es. ¿Sí? Si gustan un último comentario más o pregunta, si alguien quiere Yo hacer. tengo una duda. ¿Sí? Aquí en Pachuca sí existen como tal, bueno, como por decirlo así, para la mujer, ¿cómo se les dicen? Ay, como para que cuando llegue a haber, por ejemplo, un delito de un hombre contra una mujer, hay institución para que puedan ir las mujeres, o tienen que ir a fuerzas como todos los demás. ¿Cómo, perdón? ¿Me puedes repetir de nuevo, por favor? Ajá, que si como tal hay una institución para las mujeres, cuando les hagan algo, los hombres puedan ir a pues hacer una demanda o a defenderse, tienen que ir como a un lugar normal. Los hombres y las mujeres para el acceso a la justicia, pues se encuentran las instituciones precisamente de procuración y que, bueno, ante un hecho de ser víctimas de un delito, pues se encuentra en los ministerios públicos que se encuentran en Pachuca, en el estado de Hidalgo, y que, bueno, ahorita a la mano no tengo el dato de las oficinas donde se puedan ubicar, pero prácticamente en cada municipio va a haber como un ministerio público o en cada región incluso, porque no en todos los municipios lo hay, que van a levantar pues el acta o el documento respectivo para la denuncia de un delito y pues se sigue un procedimiento jurídico en donde se involucra el procedimiento para el acceso a la justicia. Esto es para hombres y para mujeres. Las instituciones que ya se encuentran para el acceso a la justicia es para hombres y para mujeres. En el caso de las instituciones que son definidas para las mujeres, como es en Pachuca, el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Hidalgo y el Instituto de Hidalguense de las Mujeres, y en el caso de acá de Tepeji, de la región Tula-Tepeji, la Ciudad de las Mujeres, son precisamente instituciones que derivan de las políticas públicas que analizaron las desigualdades que han tenido las mujeres respecto a la justicia. En el tema específico de la violencia familiar, de la violencia contra las mujeres y de la violencia sexual y de los feminicidios, ¿no? Entonces, todos estos elementos de comisiones de delitos hacia las mujeres generan que existan políticas públicas, acciones y en este caso instituciones que provean a las mujeres precisamente de un acceso a esa justicia, un acceso incluso especializado, porque en muchas de las instituciones que ya abarcaban estos delitos anteriormente, pues resulta que el acceso a la justicia era limitado precisamente por estereotipos, prejuicios y sobre todo porque no se analizaba el acceso de las mujeres a la justicia. Por ejemplo, si una mujer que era víctima de violencia llegaba a un ministerio público de una violencia sexual, pues frecuentemente se era cuestionada la víctima de la violencia. Ajá. Ante el horario en el que estaba en un determinado lugar, ante el tipo de ropa que llevaba, o sea, era cuestionada, ¿no? Entonces, cuando se analizan estos factores, aparte del acceso, ¿no? Que las mujeres y en muchos de los casos son
amas de casa quienes viven estas situaciones de violencia y que no tienen un acceso a una remuneración, pues tampoco cuentan con un acceso a un abogado que las defienda en este tipo de situaciones. Y es por ello que ante el análisis de todos esos factores involucrados, uno, de la violencia que existe y persiste hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres en nuestra cultura, y dos, que no tienen el acceso a la justicia, pues en las instituciones que estaban asignadas a ello, se generan estas acciones afirmativas o estas medidas, políticas e instituciones, para que puedan tener ese acceso. Es por ello que se hace esta cuestión de que no es que los hombres deban de tener ahora una institución específica para ellos, sino que ellos tienen el acceso a la justicia dentro de las instituciones que ya estaban implementadas anteriormente, donde sí podemos hacer un análisis para el tema de acceso a los hombres, precisamente de verificar qué acciones podemos implementar para que la prevención de la violencia no solamente recaiga en las cuestiones de la denuncia o en las cuestiones de terapias para mujeres, sino también en cuestiones de grupos de reflexión, en cuestiones de cambios de grupos de reflexión que modifiquen las conductas precisamente violentas que por cultura pues persisten todavía en nuestra sociedad. No sé si quedó claro, Eduardo. Eduardo, ¿sí quedó claro? Porque creo que me amplió un poquito en lo que tú estabas comentando. Bueno, yo espero que sí. Pues Sí, quedó realmente, claro, gracias. sí, realmente les agradezco mucho este espacio. A mí me gusta mucho, es un poquito complicado el tema de hablar de estas tecnologías de la información, porque cuando estamos de manera presencial, pues las respuestas incluso físicas, del lenguaje corporal o incluso la interacción que se pueda realizar, pues es distinta a un tema de interacción desde las tecnologías de la información. Sin embargo, pues les comento que estuve muy a gusto de sus comentarios, aportaciones que hacen a esta actividad y pues yo nada más cerraría con la pregunta de si se logró el objetivo del día de hoy, que fue precisamente conocer el concepto de igualdad en el marco de los derechos humanos. Si se logró el objetivo, pues estaríamos hablando de que pues, la actividad pues será productiva para las aplicaciones que ustedes le quieran dar. Y pues yo nada más les preguntaría y si gustan a lo mejor la respuesta con un sí en el chat o un no en el chat, les reiteraría la pregunta. Conocer el concepto, el día de hoy ustedes conocieron el concepto de la igualdad entre mujeres y hombres como derecho humano. Les pediría que en el chat me dejaran el sí o el no y sus comentarios. Les dejo con alguno de los docentes mi correo electrónico por si quedaron algunas dudas, comentarios o incluso quieran tener acceso a la bibliografía que el día de hoy se abarcó, pues con mucho gusto se las puedo proporcionar. Muy amables por su atención. Estimada Teresa, mira, yo nada más, una cosa rápida. Hay una pregunta de nuestra secretaria académica, si me permites formularla, ¿te podemos robar todavía 2 minutitos? Claro. Claro que sí. Mira, la que doctora sea Concepción nos dice, cuando se violan Sí. los derechos humanos... Ya la contestó. ¿Ya la contestó? Ah, pues estaba yo Ya la entonces. contestó. Sí, Pues, sí. Es con ya la respecto contestó. a lo de derechos humanos, sí. Perfecto, si ya la contestó, pues Sí. agradecerte estar con nosotros y nuevamente, doctora, le cedo la palabra para que nos dé su mensaje. No sé si antes agradecerle a Teresa su interesante exposición. Gracias por estar con nosotros y gracias a todos los compañeros de todas las universidades politécnicas y tecnológicas que estuvieron con nosotros. Le dejamos la palabra, doctora. Parece que se trabó un poco. Doctora Conchita.
Doctora. Doctora Conchita, nuevamente. Uy, parece que también. Sí. Adelante, doctora. No, pues agradecemos mucho la presencia. Creo que ya salió la doctora Tere. No, está todavía con nosotros. Sí. Sí. Pues agradecemos mucho esta plática porque sabemos que hace falta mucho conocimiento al respecto de pues la edad entre hombres y mujeres. Creo que es un programa muy específico que se está gestionando a nivel de gobierno del Estado, de que tengamos conocimiento al respecto. Sí, hay dudas todavía. La masculinidad también hay que trabajar al respecto. Nos hace falta, esto es mucha cuestión de valores y sobre todo para que haya un respeto entre hombres y mujeres y una igualdad también. Yo agradezco mucho este apoyo que nos está dando pues, nuestra directora de la ciudad de las mujeres y que, bueno, creo que nos ayuda a vislumbrar otras visiones, otras preguntas, visualizar otros problemas, pero que con el conocimiento creo que vamos avanzando al respecto. Pues muchas gracias, agradezco a todos la presencia y que esto nos vaya enriqueciendo más en nuestro quehacer diario a diario y pues que vayamos en un buen término a una mejor igualdad. Pues muchas gracias a todos, muy amables. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, Gracias. licenciada. Gracias a OFE, que también fue nuestra encargada de vinculación, que fue el elemento que nos hizo vincular y tener este gran auditorio ahí que mandamos saludos a todos. Muy buena tarde. Muchas gracias a todos. Buenas Un tardes. gusto para mí. Muy amables. Hasta luego. Hasta luego.